noche vamos a tratar, hermanos, de compartir un tema más del libro de Proverbios. Estamos tratando de aprender, estamos tratando de que Dios nos abra sabiduría. ¿Saben? Uno de los hechos, creo yo, de que este énfasis de este libro para este año, hermanos, es que aprendamos a ser un poco más sabios. Amén. Yo espero que, hermanos, apenas vamos por el capítulo 3 de Proverbios y ya casi estamos a medio año. Hablábamos con los pastores, ni siquiera vamos por el capítulo 10 de Proverbios. Hay una riqueza de sabiduría, hermanos. Hay un aprendizaje, hay cosas tan sencillas, hermanos, que es necesario que la iglesia reflexione, porque una de las cosas, hermanos, que de propósito para la iglesia, hermanos, para estos tiempos, es que la iglesia pueda despertar en sabiduría, que realmente nos vayamos a la escritura y entendamos cuando la Biblia dice: el que está falto de sabiduría, pídala al Señor. Amén. Mira, hermano, porque en estos tiempos malos solo los sabios van a prevalecer, hermanos. Solo los sabios van a poder sobrevivir, hermanos, a tanta cosa negativa. Mire, hermanos, decía mi abuelita, para pelear se necesitan dos tontos. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? Uno solo no puede pelear. Amén. Se necesitan dos personas. Mire, uno va en el carro y de repente le pitan 3 veces. ¿Qué hay que hacer? Los que manejamos, los que conducimos un vehículo, de repente hicimos una maniobra mal hecha y de repente usted oye el pito que dice 3 veces y le recuerda a su mamá. Qué bueno, ¿verdad? Hay días que yo no he acordado de mi mamá y me la han recordado. Entonces usted rápidamente tiene que ser sabio y no responder con lo mismo. Y a mí me dio risa, hermanos, porque fíjese que hay veces se nos olvida quiénes somos. Se nos olvida, hermanos, que somos creyentes. Se nos olvida que somos hijos de Dios. Y mire, un día, hermanos, es vergonzoso una gran calcamonía en la parte de atrás del carro de una iglesia X. Y se va a quedar con la duda porque no se lo voy a decir. Una gran calcamonía, hermano, pero enorme, que casi cubría todo el vidrio de atrás. Y de repente, hermano, se le metió un fulano y ese fulano no le pitó. Sacó, hermano, la caja de lustre y lo comenzó a ultrajar. Y el personaje que estaba recibiendo la ultrajada le dijo: y qué bueno que sos cristiano, le dijo, porque ahí va la calcamonía, le dijo. Qué barbaridad, dije yo. El hermano, el carro no se había convertido al Señor, ¿verdad? Entonces realmente muchas veces, hermanos, la falta de sabiduría nos hace cometer tantos, pero tantos errores, y realmente esperamos en el Señor de que cada día, hermanos, que aprendemos, que leemos, ¿sabe? Por eso comentaba yo la vez pasada, yo no sé quiénes lo tienen por costumbre, yo quisiera seguirlo incalcando en sus corazones, hermanos, que pudiéramos leer proverbios. Trae 31 proverbios. Dios es sabio, hermano, uno para cada día. Mire, uno para cada día. Usted puede comenzar desde el día 1 del mes a leer un proverbio, el proverbio 1, el proverbio 2, el proverbio 3, y hermano, y en cada uno de esos proverbios se va a dar cuenta usted la cantidad de consejos, la cantidad de sabiduría que hay para el diario vivir, hermanos. Y fíjese que no es nada del otro mundo, no es nada teológico, no es nada que sea algo que usted no puede entender, no, sino que es algo tan sencillo que debemos de aprender. Proverbios capítulo 3, vaya conmigo. Cuando lo tenga, se pone de pie. Proverbios capítulo 3, verso 27. El tema de esta noche, hermanos, es: la sabiduría nos hace amar el bien. Amén. Cuando somos sabios aprendemos a amar la vida, aprendemos a amar el bien y buscamos ese bien para poder tener una vida agradable, una vida, hermanos, menos complicada. ¿Sabe? La gente más inteligente es la que más vive. La gente que es más sabia, hermanos, es la que menos pelea. La gente que es más prudente es la gente, hermanos, que no se mete en ningún problema. Amén.
Los imprudentes, los no sabios, los burros son los que están siempre metidos en problemas. Amén. Porque siempre están, hermanos, queriendo, y hay gente, hermanos, que le encanta buscar el problema. ¿Conoce usted gente de esa? Mire el que está a su lado, si es igual. Mire, hermanos, si hay gente que le encanta buscar los problemas. No es el problema con él y él lo busca. Fíjese que no lo han llamado y allá va de meque a ver en qué se mete. Sí, mire, allá es el problema, allá se están dando duro. Voy a ir a ver, tal vez ayudo. ¿Y a usted quién lo llamó, hombre? ¿Ah? Y de repente le cae un su garrotazo, va, gloria a Dios por meque, vea. ¿Qué anda haciendo si no lo llamaron? Así que realmente, hermanos, debemos aprender la sabiduría de Dios. Vaya conmigo a la palabra del Señor. Ese es el tema, mire. La sabiduría nos hace amar el bien. Verso 27 dice, lea conmigo, acompáñame con su vista. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Verso 33. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Mira, hermano, esa palabra es terrible. Señor, bendice tu palabra esta noche. Háblanos al corazón conforme a tu misericordia, Señor. Háblanos, danos esa sabiduría para entender tu palabra. Que esta noche, oh Dios, podamos salir más sabios, oh Dios. Que esta noche podamos recibir de ti esa sabiduría que necesitamos, Señor. Pedimos y suplicamos que cada corazón sea abierto esta noche, y que cada mente, oh Dios, pueda fluir tu Espíritu Santo para que juntos podamos entender tu palabra. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Pueden sentarse, hermano. Amén. Y de repente nos encontramos con una porción, hermanos, increíblemente sabia. Y cada día, hermanos, y yo escuchaba y trataba de retroalimentar lo de hace 8 días. Y el hermano, el pastor Nata, nos hablaba sobre la prudencia. Amén. Y hablaba sobre esta prudencia, hermanos, y que tenía sus beneficios. Y hablaba de muchas cosas interesantes, hermanos, porque a través de todo el libro, hermanos, nos vamos a dar cuenta que la vida se vive mejor cuando nosotros tenemos sabiduría, que la vida, hermanos, se desarrolla de una manera interesante cada vez y cada cuando usted y yo aprendemos a escuchar consejo, aprendemos a escuchar la voz de Dios, aprendemos a no solamente a irnos por por el impulso, porque una de las cosas, hermanos, que daña al ser humano es cuando actúa solamente por impulso. ¿Sabe? Una de las cosas que la Escritura dice y que a mí me llama la atención es que dice que cuando vayas a la casa de Dios, está atento más para escuchar que para hablar. Amén. Así dice Eclesiastés. Dice que estés atento más para escuchar la voz de Dios que para hablar. Pero muchas veces venimos a la iglesia y hablamos más de lo que escuchamos. Amén. Y por eso es que cuando nos preguntan, nos agarran en curva, hermano. ¿Y qué? ¿Y eso no lo dijo? ¿Cómo no? Si lo acaba de decir el que está predicando. Le dice el de la par, no, hombre, no lo oí. Pues si usted estaba hablando. Y muchas veces es necesario que Habacuc 2:20 caiga en este lugar. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Porque es necesario que en un momento podamos escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Amén. Yo quiero que entremos ya al tema, hermanos.
Hay una introducción interesante ahí que yo quiero que usted vea conmigo. Amén. Dice que el dicho popular, y como casi todos, hermanos, y yo estaba pensando en algo y decía yo, todos estos dichos, hermanos, que hemos aprendido por todo este tiempo, por los años que tenemos de vivir, yo no dudo, hermanos, que cada uno de los pensadores, de las personas que han inventado estos dichos, han tenido que reforzar su pensamiento con proverbios. Amén. Y han tratado, hermanos, de tratar de asimilarse al libro de Proverbios, porque están tan llenos de sabiduría. Y uno de los dichos importantes que yo recuerdo que hemos aprendido es: haz bien y no mires a quién. Eso dice el dicho. Amén. ¿Le han enseñado eso? Mire, a uno le dicen: mire, haz bien a quien puedas. Amén. Cuando puedas hacer lo bueno, hazlo. Mira, si hay algún problema, alguna necesidad, algún momento en el cual necesitan de tu ayuda, hazlo. Mira, y me gusta el dicho porque dice: haz bien y no mires a quién. Porque muchas veces hacer bien a la gente que conocemos es fácil. Amén. Pero hacer bien al que no conocemos se nos hace muchas veces difícil. Pero ¿qué dice la palabra del Señor acerca de eso? Amén. Dice la palabra del Señor en el verso 27 que usted y yo hemos leído. Dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Y mire que hay una palabra interesante: cuando tuvieres poder para hacerlo. Porque miren, hay un momento en la vida, y usted y yo lo sabemos, que usted va a poder hacer lo bueno, pero no va a querer. Y hay un momento en la vida en donde, aunque usted quiera hacer el bien, no va a poder hacerlo, porque no está en su alcance. No tiene usted la capacidad para alcanzar esa necesidad que alguien tiene. Pero la palabra del Señor nos aclara algo, y por eso es que Salomón dice: no te niegues. Mire el verso 27 de su Biblia: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Amén. Porque muchas veces, hermanos, el hecho de que tengamos ese poder para poder suplir alguna necesidad o para hacer algún bien a alguna persona, y fíjese que a mí me llamaba la atención algo. Una compañera mía que no es cristiana, ella se quedó tan admirada de algo que sucedió, y dice que ella venía como a las 8 de la noche subiendo la calle esta del Rancho Navarra, y hay una tremenda tráfico, y ahí está bien terrible el tráfico ahí por ese paso de nivel que están construyendo. Y dice la compañera que el vehículo de ellos se les quedó como a las 8:30 de la noche ahí en esa subida. Pero alrededor hay muchas comunidades, ¿verdad? Entonces dice que ellas sintieron temor porque estaban un poco lejos de la gasolinera Texaco que está ahí, que está un poco lejos. Entonces dice que ellos andaban, su hijo, el esposo y ella, y dice que de repente se paró un personaje, un muchacho en un carrito, en un pickup muy viejito, y ellos andaban una gran camionetona, y les dijo: miren, les voy a ayudar. Hagan un lazo, los voy a amarrar, los voy a llevar, porque no los puedo dejar aquí. No, nosotros ya pedimos una grúa, nosotros ya pedimos ayuda. No, es que aquí es peligroso. Yo necesito ayudarles, yo no voy a poder dormir si no les ayudo. Y dice que se bajó del carro, amarró la camioneta, y me decía ella: mire, yo sentía que ese pica se le iba a desarmar, porque era un pica bien viejito y la camioneta de nosotros bien pesada. Dice que le dijo: no se preocupe, que este carro es Ranger, le dijo, es bueno, tiene buen motor, no se preocupe. Y dice que los comenzó a jalar, hermano, y dice que ellos le decían: mire, va a arruinar su carro, mejor hasta la gasolinera. No, los voy a ir a dejar hasta su casa, le dijo. Entonces dice que los trajo hasta Santa Tecla jalándolo, y dice de que llegó a la casa, y cuando terminó, dice que le dijo ella, el esposo: mire, aquí hay este dinero para que pueda comprar combustible. No, ni se le ocurra. Es que mire, Dios pone en el corazón hacer el bien, dijo él. Sino que el hecho es que si yo le agarro el dinero, entonces eso fue ya un negocio, fue algo cobrado. No, primero les pido algo: cuando encuentren a alguien en la calle, ayúdenles como yo les ayudé a ustedes. Me dice mire, yo me quedé admirada. Ellos no son cristianos. Y me dijo: yo me quedé admirado de ver
cómo esta persona actuó y que la paga que nosotros teníamos que dar era hacer la misma recompensa con otra persona. Mire, hermanos, muchas veces es necesario que nos paremos y podamos ver, hermano, porque mire lo que dice el verso 28. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Amén. Muchas veces usted y yo sabemos que podemos ayudar. El problema es que aquí entra algo interesante en esta parte de las escrituras, y es que por naturaleza somos tacaños. Amén. ¿Sabe? Mucha gente, mucha de la iglesia, y por eso es que cuando nosotros, hermanos, hablamos de la iglesia primitiva, nos quedamos a siglos de ella. Y una de las cosas, hermanos, interesantes que debemos entender es que esta iglesia de hoy, del siglo XXI, es la iglesia más distinta que ha existido en la historia. ¿Sabe por qué? Una de las cosas, hermanos, que la iglesia es tacaña y compartir no nos gusta. Amén. Me dijo un hermano, no, es que mire, ahí hay que usar el texto, me dijo, pero aquel que es mejor dar que recibir. Y muchas veces ese texto, hermanos, no lo entendemos, no logramos que nuestra mente lo procese, porque muchas veces, hermanos, el hecho es que a nosotros nos gusta recibir, pero no dar. Y oiga lo que dice el verso 28, no digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Mire, hermano, cuántas veces a nuestra casa ha llegado a tocar a alguien con necesidad. Amén. Y quizás lo que le ha pedido no es dinero, quizás es comida. Amén. Y usted y yo nos hacemos los de los panes, ¿verdad? Los mareados, ¿verdad? Y quizás decimos, no, hombre, es que si le doy no me va a alcanzar para mí, o mañana me va a hacer falta eso. Y muchas veces, hermanos, dudamos de la bendición que Dios nos puede dar por actuar de esa manera especial. O muchas veces pensamos, hermanos, que con eso vamos a tener problemas. Pero de hecho, hermanos, hay que aprender a compartir. Y una de las cosas, hermanos, ejemplares de la iglesia primitiva es que dice que nadie tenía necesidad de nada. Mire, yo cuando leo eso, hermano, me quedo admirado pensando en qué tipo de iglesia fue, qué fue lo que le demostró a Dios, que no tenían ningún amor a lo material, que realmente llegaron a pensar que eran uno solo en Cristo. Amén. Y entonces, hermanos, vamos a lo que Salomón está marcando y dice, no digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes algo que darle. Mire, hermanos, la peor payasada que un cristiano puede hacer es que un hermano le llegue a pedir comida y que le diga, ahí voy a orar para que el Señor te quite el hambre, hombre. Esa es una payasada, no la ande haciendo. Sí. Ya se imagina, alguien llega y le dice, mire, hermano, no tengo para el pasaje para ir a trabajar mañana, necesito $1. Y usted le diga, ay, vamos a orar, hermano. No necesito oración, necesito $1. El varón lo que necesita es $1 para el pasaje. Y usted lo tiene y yo lo tengo, y muchas veces no lo queremos compartir. Amén. Y muchas veces, hermanos, nos comenzamos a hacer los mareados y a pensar, no, hombre, que vaya donde otro. Si Dios lo mandó a su casa es porque usted tiene la capacidad de bendecirlo. Pero muchas veces eso, entender eso, llegar a razonar eso en nuestra vida cristiana no es fácil. Y muchas veces la tacañería que manejamos en nuestra vida no nos permite, hermanos, también que Dios sobreabunde en nuestra vida. Porque cuando usted bendice a su hermano, Dios abre las ventanas de los cielos y lo bendice, hermanos. Amén. Cuando usted bendice a su prójimo, hermanos, porque miren, no solo son los de la casa de Dios, sino que muchas veces el vecino necesita de usted, el vecino que tiene a la par, hermanos, y muchas veces no hay necesidad que le pidan, es necesario que abramos los ojos y abramos los ojos espirituales para entender la necesidad que otros tienen y que usted fácilmente y yo podemos suplir. Amén.
Cuando tengas algo para regalarlo, dalo de corazón. ¿Ven? Otra cosa, hermanos, mi abuelita decía, lo que hace la mano derecha que no la sepa la izquierda, hombre. Yo nunca, bueno, en ese tiempo no entendía qué era, hermano. Decía, la derecha, la izquierda. ¿Qué quiere decir mi abuela? Cuando usted regale algo, no lo ande contando. Mire, yo le di de hartar a los hermanos de Ávila. Andé diciendo eso, hombre. Ya le vio el vestido a la hermana. Yo se lo regalé, hombre. ¿Y quién le ha preguntado? Supiera usted que al hermano le quitaron la luz, pero yo le presté y no me ha pagado. Entonces, ¿para qué ande diciendo eso? Amén. No andemos divulgando lo que hacemos, y por eso es que la sabiduría, hermanos, tan práctica, hermano. Yo recuerdo eso de mi abuelita, decía otro dicho, mi abuelita sabio, hermano, que lo que no cabe en tu pecho, peor va a caer en el de otro, hombre. Hay veces usted dice, ay, hermano, aquí ando algo en el pecho, lo voy a contar para liberarme. No se lo cuente, porque su hermano es chambroso y lo va a contar a toda la iglesia, hombre. Usted dice, ay, que mire, yo ando algo aquí. No, hermano, muchas veces es necesario. Mire, ¿qué tal cuando llega un hermanito? Y no solo hablamos de lo económico, no solo hablamos de la necesidad de comida, no solo hablamos sino que hablemos, hermanos, de aquel que llega con la necesidad de que alguien lo escuche. Y le dice, hermano, yo quiero contarle algo a usted. Otra, hay hermanos que no les gusta escuchar, solo hablar. No prestan la guitarra. Empiezan a hablar y a hablar. Hermano, mire, no, espérese. Ya le va a llegar su turno. Nunca llega el turno del pobre hermano. Hermano, es que yo también necesito. No, espérese. Es necesario, hermano, prestar la guitarra, porque es necesario aprender a escuchar. ¿Sabe que una de las cosas difíciles que al ser humano le cuesta es escuchar? ¿Amén? ¿Ya ha escuchado a alguien usted? ¿Ya se ha puesto a escuchar a alguien que hable una hora y usted solo así? Sí. Siga. Sí. De verdad. Sí. Siga. Y esta persona se está desboronando, está, hermano, sacando todo el sentimiento. Y muchas veces, hasta para eso, hermano, necesitamos tener tiempo para regalarlo a los demás. Y dar eso, hermanos, es dar parte de nuestro tiempo, que muchas veces quizá usted no está desocupado para hacerlo. Entonces, realmente, hermanos, el consejo es sabio. Cuando usted tenga algo para dar, no le diga a su hermano o a su prójimo, vení mañana. Vamos a ver mañana, a ver. No, si usted lo tiene, hay que darlo y hay que hacerlo. Hay que aprovechar el momento, hermanos, para bendecir a nuestro hermano. Y no es necesario que muchas veces quizá el hermano o el prójimo nos pida. Cuando usted tenga para bendecir a alguien, bendígalo, porque Dios lo va a bendecir más. Vamos adelante. También hay un dicho que dice, el sabio ve el mal y se aparta. Amén. Y ahí nos han venido por años, hermanos, diciendo esto. Miren, el hijo mío, el sabio, mira el mal y se aparta. Y usted, hermano, debe de aprender a entender qué dice la palabra del Señor. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces, hermanos, es necesario que nosotros con nuestra sabiduría alejemos el mal. Amén. Porque mire, de hecho, hermanos, nuestro entorno, nuestro mundo, nuestra sociedad es mala por naturaleza, y hoy está más mala que nunca. Todo lo que está a nuestro alrededor es mal. La gente se le acerca a usted solo para contarle cosas negativas. Mire, nadie se acerca, hermano, para aconsejarle, para traerle una palabra de consuelo, una palabra de esperanza. No, solo para hablarle cosas negativas, independientemente en la colonia donde usted viva. Mire, aquí está bien fregado, aquí la cosa está caliente, aquí esto, aquí lo otro. Pero muchas veces, hermanos, es necesario apartarse para escuchar la voz de Dios y no solo estar escuchando las cosas negativas que se dan. El verso 30 dice, no tengas pleito con nadie sin razón si no te han hecho agravio. Mire, hermanos,
esto del pleito es importante porque fíjese que es bien feo que en las colonias donde nosotros vivimos, que son tan pequeñas, hermanos, y que toda la gente se conoce, hermanos, a los creyentes nos tengan por pleitistas. Amén. Ahí donde venden las piñatas, dice, ay, gloria a Dios, ahí son los sabios, ay. ¿Vea? Ahí no hay problema, ahí todo está en orden. Pero mire, hermanos, nos juzgan por todo lo que hacemos, porque Pablo tenía razón, somos cartas leídas, hermanos. Y mire, hermano, el ser creyente nos hace que la gente esté pendiente. Fíjense que yo les comentaba la vez pasada algo, y a mí mi esposa me regañaba, pero no me interesaba, porque yo trataba de que esto no provocara una molestia en el pasaje. Lastimosamente, hermanos, no hay canaletas, no hay nada. Usted tira el agua, barre su pedazo y el agua va para donde el vecino. Y hermano, yo tenía que barrer 14 casas en Lima. Y así lo hago. Pues, iba yo con la escoba y la gente salía. Buenos días, buenos días. Yo recogiendo toda la basura, y yo le barría todo el pasaje a la gente. ¿Por qué, hermano? Porque cuando no lo hace uno, sí, ¿por qué no se tragan el lodo que tiran? ¿Verdad? Entonces uno está provocando a pleito a las personas. Y muchas veces la sabiduría nuestra debe ser, hermanos, tratar de tener en paz o vivir en paz con nuestros vecinos. Amén. Vamos a pasar más adelante. Hay una situación importante, hermanos, y hay un dicho que yo lo he visto, hermanos, que me ha dado risa muchas veces, y es que, ¿ya ha oído este dicho usted? La envidia es peor que el hambre. En los microbuses lo he visto yo, hermanos, ¿verdad? Y hay veces nos ponemos a pensar, ¿verdad? La envidia es peor que el hambre, pero de hecho, hermanos, la gente que vive envidiosa, que vive con esa necesidad, hermanos, de envidiar lo que otros tienen, y lastimosamente, hermanos, siempre estamos envidiando las cosas malas, porque qué bueno que envidiáramos a los buenos cristianos, a los que oran, a los que leen. A eso deberíamos de envidiar, a los que se congregan. Qué bueno que envidiáramos a aquellos hermanos que están en una buena comunión con el Señor. Pero vamos a ver qué dice. ¿Qué es envidia? Veamos lo que dice este relato de la envidia. Dice que es el sentimiento de pesar o de recelo por el bien ajeno, deseo de hacer o tener lo mismo que otras personas. Miren, hermanos, qué tremendo es la envidia. Cuando usted, hermano, está siendo chancomido por aquel sentimiento y usted quiere tener lo que otro tiene. Y usted ni duerme, hermano. Y mucha gente hasta con Dios se pelea. ¿Cómo es posible, Señor, que el pagano tenga un carro mejor que yo? Así actuamos. Así actuamos, hermanos. Y muchas veces estamos envidiando lo que tiene otro, y a saber si lo que tiene otro es de mala procedencia. ¿Vean? Y entonces estamos envidiando cosas materiales, porque esas son las cosas que muchas veces envidiamos de otra persona. Vamos a ver qué dice el verso 31. Oiga lo que dice Proverbios. Verso 31 dice: no envidies al hombre injusto, ni elijas ninguno de sus caminos. Oiga, hermanos, esto es lo que dice la palabra de Dios. Al malo, ni Dios lo quiere, hermano. Sí, mire, hermano, hay gente que busca la maldad por naturaleza. Mire, hay gente tan mala. Mire, uno lee los diarios, hermanos, ve la televisión, ve los programas, y de verdad, hermano, no sé cómo puede haber gente tan mala. Mi esposa se quedó, pero muy triste, y se quedó, hermanas, admirada, y ya estaba atónita de una noticia que había escuchado en la televisión, cuando una persona, hermanos, había violado a una niña de 5 meses, y de esa violación la había matado. Y uno puede decir, ¿cómo es que hay gente tan mala? Mira el que está a su lado, yo lo veo bueno. Aquí solo creyentes habemos. Amén.
Aquí son los hijos de Dios, sabemos, hermanos. Pero mire, hermano, este mundo está lleno de gente mala. Mire, hermanos, una noticia increíble. Algo, hermanos, desgarrador. Algo, hermanos, que realmente indigna al ser humano. Y por eso le digo, al malo ni Dios lo quiere. Sigamos adelante, verso que es perverso. ¿Qué es perverso? ¿Sabe? Yo me recuerdo que a uno le decían los padres, vos sos un gran perverso, le decían. Yo no sé si las mamás sabían el concepto de eso, ¿verdad? Yo creo que no. Pero realmente, oiga lo que es perverso realmente. Es el sentimiento malo que causa daño intencionalmente. Es que ahí está un problema serio. El perverso es cuando usted ya daña, cuando nosotros lo hacemos de perverso, es cuando dañamos, intencionalmente a una persona. No es como aquel de, no, mi hermano, se me salió de aquí de diente al labio, ¿verdad? Yo no quise ofenderlo. No, cuando hay perversidad es cuando usted trata la manera de dañar a esa persona, de ofenderla. Entonces hay perversidad en el corazón. Y entonces, hermanos, oiga lo que dice la palabra del Señor, verso 32. Verso 32 dice, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Hermanos, tengamos cuidado de caer en perversidad. Tengamos cuidado, hermanos, porque cuando usted actúa y yo actúo intencionalmente para ofender o para dañar a un hermano de la iglesia, eso es abominación ante los ojos de Dios. Amén. Oiga lo que dice el verso 32. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Con una persona perversa Dios no va a tener ninguna intimidad, hermano. No va a tener ninguna comunión. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha gente perversa en las iglesias que llega solo para destruir la obra de Dios. ¿Amén? Sí. Hay gente que no le interesa el daño que puede hacerle a la obra de Dios, sino que lo hace con una intención, hermanos, de destruir. Y esa gente, hermanos, Jehová la abomina. Jehová no tiene ninguna comunión con esa gente. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay perversidad en el corazón, hay intención de daño, hay intención de destruir. Y sabe, Dios está para construir, Dios está para sumar, Dios no está para restar ni para dividir las iglesias. Mucha gente llega a las iglesias, ¿sabe qué? A dividir el pueblo. ¿Cuántas iglesias de nuestro país han sido divididas? ¿Cuántas iglesias? Y sabe, y los hermanos se sienten que están haciendo la obra de Dios, cuando saben, hermano, que están destruyendo el núcleo de la iglesia, cuando saben que están destruyendo la obra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la gente no ha entendido algo, que la obra de Dios, hermano, la iglesia es de Dios, no es de los hombres. Amén. Mire, usted se ha dado cuenta tantas cosas negativas que pasan en una iglesia y la iglesia sigue prevaleciendo. Porque es de Dios. Amén. La obra es de Dios, hermanos. Dice algunos hermanos, me voy de la iglesia. Vaya, sí, hombre, el Señor va a mandar 7. ¿Sí es? Muchas veces creemos, hermanos, porque no nos ponemos a pensar que realmente todos los que estamos en la iglesia somos útiles para la obra de Dios, pero que nadie de los que estamos aquí, hermanos, va a votar la obra de Dios. Porque la obra de Dios es del Señor. Oiga lo que dice el verso 33. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Dios está bendiciendo la justicia. Mira, hermano, una de las características de Dios principales para nuestra vida es que Dios siempre va a ser justo, hermanos. A pesar de cualquier injusticia, a pesar de cualquier cosa negativa, Dios va a mantener su justicia dentro de la vida, hermanos. Y una de las cosas es que por eso siempre lo justo prevalece, lo que es agradable, lo que es, por eso dice Pablo, si hay algo en qué pensar, en algo justo, en algo que sea agradable, algo de buen nombre, en eso piensen. Amén. Porque muchas veces pensamos solo locuras, pero hemos de aprender a pensar, hermanos, en todas las cosas positivas. Mire, esa gente, hermanos, y sabe que
vi un reportaje que me llamó la atención, hermano. El 90% de las personas que tienen o que se les desarrolla cáncer son las personas que tienen mucho odio, mucho rencor, muchas cosas negativas dentro de su corazón, y eso hace despertar muchas veces células cancerosas. Mira, hermano, yo cuando vi eso me quedé admirado, porque realmente, hermanos, debemos entender. Mira, hay gente tan enojada, hermanos, que Dios guarde. Hay gente, hermano, que siempre está negativa, que nunca hay una palabra de positivismo en su corazón. Y somos cristianos, hermano, y tenemos que aprender a cambiarle la cara a este mundo. Cuando este mundo está diciendo que todo es negro, que todo es malo, nosotros podemos decir que en el Señor todo es bueno. Amén. Que en el Señor tenemos paz, tenemos todo lo que necesitamos, porque Dios suple cada una de nuestras necesidades. Verso 34, vaya conmigo. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Y mire, esta palabra, hermanos, bien. Mire qué es escarnecedores, hermanos. Mire qué interesante el concepto. Son aquellos que se burlan de una manera cruel y humillante de las personas, y en cuyo corazón hay odio y homicidio. Oiga, ¿y qué decía la palabra del Señor acerca de eso? Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Mire, hermanos, Dios no está con este tipo de personas, porque mire el concepto de lo que el Señor dice. Son aquellos que se burlan de una manera cruel. Mire, ahora, hermanos, mire cómo se está matando gente, cómo está muriendo gente por el famoso bullying. Amén. Gente, hermano, que no ha soportado que tengan burlas ya tremendamente malintencionadas sobre ellos, y que humillan a esa gente, hermanos, en cuyos corazones, hermano, existe odio y homicidio. Mire qué interesante. Y muchas veces nosotros caemos en esas cositas. Mire, hay gente que es buena para poner apodos. Aquí en la iglesia tiene cuadriculado a todo el pueblo con apodos. ¿Vio? Ya salieron. Y cada uno de nosotros, hermano, a saber cómo me han puesto a mí. Voy a averiguar, pastor. Y de hecho, hermanos, muchas veces eso que le podemos ver como una bromita, ¿verdad? Y que no lo hacemos quizás con la intención negativa, pero muchas veces, hermanos, para algunas personas daña, se molestan, ¿verdad? Porque mi hermano, hay gente que no se da la broma por eso, porque no le gusta que le falten el respeto. Pero quiero terminar con esto. Verso 35. Amén. Oigan, dice el verso 35: los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Mire, esta palabra, hermanos, me llamó la atención mucho. Ya vamos a ver qué significa. Pero oiga, los sabios heredarán honra. Hermanos, la sabiduría nos va a honrar delante de los ojos de Dios. Amén. La sabiduría nos va a honrar ante el Señor. Esa sabiduría de la cual usted pueda manejar para, hermanos, evitar todo este tipo de cosas que hemos visto negativas. Dice: no sigas el camino de los necios, no sigas el camino de los malos, porque Jehová abomina ese tipo de personas. Y mire, hermano, cuando yo trataba de entender un día, cuando la Biblia dice: el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Porque muchas veces debemos de entender, hermanos, que los creyentes no podemos hacer una amistad con el mundo, porque esa amistad te va a llevar a destrucción. Te va a llevar, hermanos, a que rompas los lazos que tenés con el Señor. Y mire, yo pienso que ninguno de nosotros quiere caer en eso, y nadie de nosotros quisiera ser enemigo de Dios. Amén.
Vamos a ver qué es ignominia. Mire qué es ignominia, hermanos. Da a entender el efecto de una acción deshonrosa, vergonzosa o injusta. Oiga, qué interesante, hermanos. Oiga lo que el Señor nos dice en el verso 35. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Y oiga lo que significa, da a entender el efecto de una acción deshonrosa. Amén. Vergonzosa o injusta. En otras palabras, a los necios Dios los va a llevar, hermanos, a la vergüenza. A los necios Dios los va a llevar a la deshonra. Y a los necios Dios los va a llevar a la injusticia, hermanos. Interesante lo que esta noche hemos tratado de aprender, y espero que usted se lo lleve en su corazón, hermanos, porque muchas veces es necesario que nosotros tratemos de apartar el camino de este tipo de gente, y que este tipo de gente lo único que va a hacer es dañar nuestro corazón. Amén. Pónganse de pie. El pastor ha terminado su predicación. Si todavía no has aceptado al Señor Jesucristo, te invitamos a hacer con nosotros la siguiente oración. Dios mío, reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Cristo es el Señor y que es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que tú le resucitaste de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Si has hecho esta oración y has creído en tu corazón, tu nombre ya ha sido inscrito en el libro de la vida y hay gran gozo en el cielo. ¿Qué hacer ahora? Acércate a la iglesia cristiana que esté más cerca de ti. Lee la Biblia y pídele al Espíritu Santo que te dé entendimiento para discernir su palabra.